La psicología del sobrepensamiento según Freud. ¿Y por qué no podés parar de pensar? ¿Alguna vez sentiste que tu cabeza simplemente no se calla? Terminás una conversación y horas después, seguís imaginando lo que podrías haber dicho. Repasás un error de hace 10 años, como si hubiera ocurrido ayer. Antes de tomar una decisión, imaginás 20 escenarios distintos. Y cuanto más intentás dejar de pensar, más pensás. Hoy, solemos llamar a esto sobrepensamiento. Las redes sociales están llenas de consejos para apagar la mente, distraerte, meditar o pensar en positivo. Pero hace más de 100 años, Freud habría empezado por hacerte una pregunta completamente distinta. ¿Y si el problema no fuera que pensás demasiado? ¿Y si hubiera algo dentro tuyo que insiste en seguir siendo pensado? Porque para Freud, los pensamientos no aparecen por casualidad, sino por causalidad. Y tampoco desaparecen, simplemente, porque uno quiera. La mayoría de las personas cree que pensar es una actividad completamente racional. Que pensamos porque queremos hacerlo. Freud rompió esa idea. Propuso que, muchas veces, nuestros pensamientos son apenas la parte visible de algo mucho más profundo. Como la punta de un iceberg. Lo que vemos son los pensamientos. Pero debajo hay conflictos, deseos, recuerdos y emociones que no siempre conocemos. Por eso Freud decía algo que sigue siendo profundamente actual: el síntoma no es el problema. Es un intento de resolver el problema. Y el sobrepensamiento puede entenderse exactamente de esa manera. No como una falla de la mente, sino como un intento, muchas veces desesperado, de resolver algo que todavía no encontró una salida. Freud empezó a notar algo muy curioso en sus pacientes. Descubrió que las personas no solo recordaban su historia, la repetían. Quien había crecido sintiéndose rechazado terminaba encontrando parejas que lo rechazaban otra vez. Quien necesitaba demostrar constantemente su valor elegía trabajos donde nunca parecía ser suficiente. Quien había aprendido que tenía que hacerse cargo de todo volvía a ocupar siempre ese mismo lugar. Y lo sorprendente era que casi nadie lo hacía conscientemente. Parecía como si la vida empujara una y otra vez hacia la misma escena. Freud llamó a este fenómeno compulsión a la repetición. Pero la gran pregunta era, ¿por qué alguien repetiría experiencias que le hacen sufrir? Su respuesta fue subversiva. Porque el psiquismo intenta resolver aquello que quedó abierto. Es como volver una y otra vez al mismo examen esperando que, esta vez, el resultado sea diferente. En psicoanálisis hay una idea que resume muy bien este fenómeno: lo que no logra simbolizarse, termina actuándose. ¿Qué significa eso? Que aquello que nunca pudo transformarse verdaderamente en palabras, comprenderse y elaborarse, muchas veces reaparece en forma de actos, síntomas, elecciones o vínculos. No se recuerda solamente. Se vive otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Por eso muchas personas sienten que siempre les pasa lo mismo. No porque el destino las persiga, sino porque hay una escena que todavía no encontró otra forma de resolverse. Y aquí aparece una diferencia importante con muchas explicaciones actuales sobre el sobrepensamiento. Hoy suele decirse que pensar demasiado es un exceso de análisis. Freud probablemente respondería otra cosa. Diría que esos pensamientos insisten porque representan un conflicto psíquico que todavía no encontró una elaboración suficiente. Y mientras ese conflicto permanezca abierto, la mente seguirá intentando resolverlo. Pero si eso fuera cierto, aparece otra pregunta inevitable. ¿Cómo intentaba trabajar Freud con esos conflictos? La respuesta sorprende a muchas personas porque no consistía en dar consejos, enseñar técnicas de relajación o decirle al paciente qué debía hacer. Su herramienta principal era una sola: la asociación libre. Freud invitaba a sus pacientes a decir todo lo que se les ocurriera. Sin censurarse. Sin ordenar las ideas. Sin intentar sonar inteligentes. Aunque pareciera absurdo. Aunque diera vergüenza. Aunque no tuviera relación con el tema del que estaban hablando. ¿Por qué? Porque Freud estaba convencido de que la mente no asocia ideas al azar. Detrás de una palabra aparentemente insignificante podía aparecer un recuerdo. Detrás de ese recuerdo, una emoción.
Y detrás de esa emoción, un conflicto que llevaba años organizando la vida de esa persona sin que ella lo supiera. Era como seguir el hilo de un ovillo. Al principio parece un detalle sin importancia. Pero, si uno continúa tirando, termina llegando al nudo. Y cuando ese conflicto empezaba a ponerse en palabras ocurría algo muy importante. Lo que antes solo podía actuarse comenzaba a simbolizarse. En lugar de repetir una escena una y otra vez en la vida cotidiana, la persona empezaba a poder pensarla, nombrarla y comprenderla. Por eso, Freud resumió durante muchos años el objetivo del análisis en una frase que se volvió célebre: hacer consciente lo inconsciente. Pensaba que, si aquello que permanecía oculto podía hacerse consciente, el síntoma perdería su razón de ser. Y en muchos pacientes observó exactamente eso. Comprender la historia producía un alivio enorme. Era como si algo que llevaba años atrapado finalmente encontrara una salida. Pero con el paso del tiempo Freud empezó a notar algo que modificó profundamente su teoría. Había pacientes que comprendían perfectamente lo que les ocurría. Podían explicar el origen de sus conflictos. Reconocían sus mecanismos. Incluso anticipaban aquello que iban a repetir. Y, sin embargo, volvían a hacerlo, una y otra vez. Ese descubrimiento cambió el rumbo del psicoanálisis. Freud comprendió que entender no siempre alcanza. Hay una parte de nosotros que ofrece resistencia al cambio. No porque seamos irracionales o nos guste sufrir, sino porque toda forma de vivir, incluso la que produce dolor, también organiza nuestra existencia. Cambiar implica perder algo conocido. Y eso despierta resistencia. Por eso, el análisis no consiste solamente en descubrir una verdad escondida. Consiste también en elaborar esa verdad. Es decir, atravesarla lentamente. Volver sobre ella muchas veces, mirarla desde distintos lugares. Hasta que deje de gobernar la vida de la misma manera. Freud llamó a ese proceso elaboración. Porque no se cambia de un día para otro. Necesita tiempo. Necesita volver sobre la misma escena muchas veces. Pero esta vez ya no para repetirla ciegamente, sino para transformarla. Y aquí aparece otra idea fundamental de Freud que suele confundirse. La palabra deseo. Hoy decimos que deseamos muchas cosas. El último celular. Una computadora gamer. Un ascenso. Más dinero. Un viaje. Pero para Freud eso no era el deseo. Eso pertenece al plano consciente. Son anhelos. El deseo, en sentido psicoanalítico, es otra cosa. Es una fuerza inconsciente que se constituye en las primeras relaciones infantiles, cuyo núcleo está en el complejo de Edipo, y que sigue organizando nuestra forma de amar, elegir y sufrir mucho tiempo después, sin que lo advirtamos. Por eso una persona puede decir con absoluta sinceridad: quiero dejar esta relación. Y volver. Puede afirmar: quiero dejar de preocuparme tanto. Y seguir preocupándose. Puede repetir: no quiero volver a elegir personas que me hagan daño. Y encontrarse nuevamente en una historia parecida, porque el anhelo consciente y el deseo inconsciente no siempre marchan en la misma dirección. Y mientras esa contradicción permanezca desconocida, el pensamiento puede convertirse en una manera de evitar el verdadero conflicto. A veces creemos que pensamos demasiado porque buscamos la respuesta perfecta. Freud probablemente respondería que muchas veces pensamos para no tener que enfrentarnos con aquello que realmente está en juego. Mientras seguimos pensando, todavía no elegimos. Y mientras no elegimos, el conflicto permanece suspendido. Y quizás ahora entiendas por qué Freud nunca habría reducido el sobrepensamiento a un simple problema de ansiedad. Para él, la pregunta importante no era: ¿cómo hago para dejar de pensar? Sino, ¿qué está intentando resolver ese pensamiento? Porque cada síntoma cumple una función. Aunque esa función no siempre sea evidente. Aunque incluso nos haga sufrir. Y aquí conviene aclarar algo muy importante. Nada de esto significa que todas las personas que sobrepiensan necesiten un análisis, ni que todo sobrepensamiento tenga exactamente el mismo origen. La psicología contemporánea sabe que intervienen muchos factores, biológicos, cognitivos, emocionales y ambientales. El aporte de Freud no fue negar eso.
fue mostrar que, en muchas personas, el pensamiento también tiene un sentido. Que no aparece simplemente porque el cerebro funciona mal, sino porque intenta resolver un conflicto que todavía sigue abierto. Y esa es una diferencia enorme. Porque si el pensamiento tiene un sentido, combatirlo directamente puede no ser la mejor estrategia. Es como intentar apagar la luz de advertencia del tablero de un automóvil rompiendo la lámpara, la luz desaparece. Pero el problema sigue ahí. Freud proponía otra actitud. En lugar de pelear contra el síntoma, escucharlo. Preguntarse, ¿por qué aparece justamente este pensamiento? ¿Por qué vuelve siempre la misma escena? ¿Por qué mi cabeza insiste con este tema y no con otro? Esas preguntas cambian completamente la perspectiva. Porque dejan de tratar al pensamiento como un enemigo y empiezan a verlo como un mensaje. Un mensaje que todavía no terminó de ser comprendido. Quizás por eso muchas personas sienten alivio la primera vez que logran poner en palabras algo que nunca habían podido decir. No porque las palabras sean mágicas, sino porque aquello que durante años solo podía expresarse mediante síntomas, preocupaciones o repeticiones empieza, por fin, a encontrar otra vía. Eso es, en parte, lo que Freud entendía por simbolizar. Transformar una experiencia vivida únicamente como dolor o como repetición en algo que puede pensarse, narrarse e integrarse a la propia historia. Y cuando eso ocurre, la repetición pierde parte de su fuerza. No necesariamente desaparece de un día para otro, pero deja de gobernar la vida con la misma intensidad. Por eso Freud fue abandonando poco a poco la idea de una cura inmediata basada únicamente en el insight. Comprender era importante, pero no suficiente. Era necesario un trabajo más lento. Un trabajo de elaboración. Un proceso en el que la persona pudiera atravesar sus resistencias, reconocer aquello que evitaba y construir una relación diferente con su propia historia. No se trataba de borrar el pasado. Tampoco de dejar de sentir. Se trataba de dejar de estar condenado a repetir siempre el mismo lugar dentro de ese pasado. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas que Freud puede ofrecernos todavía hoy. No porque tenga todas las respuestas, sino porque cambió para siempre la pregunta. La próxima vez que descubras que tu cabeza vuelve una y otra vez sobre la misma conversación, sobre el mismo miedo, sobre la misma relación, sobre la misma culpa, tal vez la cuestión ya no sea, ¿cómo hago para dejar de pensar? Tal vez la pregunta sea mucho más incómoda, ¿qué parte de mi historia sigue intentando encontrar una respuesta? Porque, para Freud la mente no insiste por capricho. Insiste porque todavía hay algo que no terminó de ser escuchado. Y quizá el verdadero comienzo del cambio no consiste en silenciar ese pensamiento, sino en empezar a comprender por qué necesitó aparecer. Si este video te ayudó a mirar el sobrepensamiento desde un lugar diferente, deja un me gusta. Eso ayuda a que YouTube se lo recomiende a otras personas que también pueden estar haciéndose estas mismas preguntas. Y contame en los comentarios, ¿hay algún pensamiento que vuelva una y otra vez a tu cabeza y del que todavía no encontraste una respuesta? Porque ese puede ser el punto de partida para el próximo video. Nos vemos en el siguiente.